que estamos proponiendo. Este es un seminario donde estamos tratando de abordar los temas difíciles que nos interesan, los temas preocupantes que nos aquejan y sobre los que trabajamos muchos de las personas que están aquí, en las violencias, ¿no? A las que estamos inmersos, las muy diversas y terribles violencias a las que estamos inmersos, y cómo poder abordar estos temas difíciles desde una perspectiva esperanzadora, ¿no? Entonces, el concepto de biofilia es un concepto detonante, pues, para ir pensando en estos procesos de cuidados, de conexión, de relaciones, y sobre este concepto estamos abonando y creciendo, ¿no? Para proponer otros conceptos que puedan estar entretejidos y entrelazados y a ir construyendo para todos nosotros herramientas, ¿no? Herramientas teóricas, herramientas críticas, herramientas políticas y también herramientas éticas que nos ayuden a construir este trabajo, ¿no? Entonces, nos llena esperanza y nos llena de alegría, pues, mantener esta conversación con ustedes. Entonces, el día de hoy es mi infinito placer que para el diálogo nos vaya a acompañar, para darnos propuestas, darnos ideas, para incitar y provocarnos, la fabulosa Natalia Carrillo, que es una persona que admiro profundamente por su compromiso político y su compromiso académico. Es una persona que veo que encarna lo que predica, ¿no? Tratando de sentir, pensar y trabajar desde el compromiso y la acción, ¿no? No solamente desde el discurso. Entonces, eh, ella tiene en sus manos acompañarnos a conocer el trabajo de Orlando Falsborda, que es uno de los extraordinarios pensadores latinoamericanos que nos da caminos, pies para entender otras maneras de trabajar comprometidas, encarnadas, afectivas, ¿no? Y desde una perspectiva latinoamericana. Entonces, esto me llena de alegría, ¿no? Entonces, les quiero presentar un poquito a Nati para que sepan quién es. Nati es profesora de la Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa. Ella es asesora psicopedagógica y es maestra también en estudios socioculturales de la UABC. Y es ahorita estudiante de doctorado de estudios latinoamericanos en la UNAM. Ella es militante de las comunidades eclesiales de base e integrante de la Escuela de Comunicación Popular Grafito Activo. Cuenta con diversas publicaciones relacionadas con el análisis de procesos de precarización de la vida amplia y los significados del trabajo en jóvenes trabajadores de colonias periféricas en Mexicali, Baja California. Actualmente lo que está haciendo es un estudio sobre culturas del agua y la lucha por los límites en el intersticio de México y Estados Unidos desde la perspectiva de la ecología política latinoamericana, feminista y popular. Pues es para mí un honor, pues, que estés aquí, que hayas accedido, Nati. Estoy muy feliz de que te unas al diálogo, ¿no? Y compartir y construir juntas. Entonces, pues te cedo el micrófono. Sí. Muchas gracias, Kenia, por la presentación. Y también de nueva cuenta, pues agradecer, ¿no? La creación de este espacio. La verdad, creo que pues es importante, sobre todo por lo que comentábamos antes de empezar, ¿no? Como todo lo que está pasando en el mundo, ¿no? Y a veces lo difícil que es congregarnos y sentarnos pues a vernos, ¿no? A vernos los rostros, a platicar, a compartir la palabra. Este, es cada vez un poco más complicado por las dinámicas de vida, por lo que sucede a nivel internacional, ¿no? O en todos los niveles, mejor dicho. Entonces siento que eso hace de este espacio todavía más especial, ¿no? De lo que ya hemos comentado. Entonces, pues, y también agradecer a Paola, a Dani por estar, ¿no? Impulsando y sosteniendo este espacio también. Em, y bueno, me gustaría empezar diciéndoles a todos, a todas, a todes, pues que nos sintamos cómodos, ¿no? Y cómodas y cómodes en este espacio, cómodos en el sentido reflexivo, ¿no? Que podamos sentir verdaderamente que podemos
compartir, ¿no? Lo que estamos sintiendo, lo que estamos pensando, un poco de eso va a tratar esta exposición. Y eso, ¿no? Como darle la importancia a cada aportación, ¿no? Porque siento que incluso me pasó la sesión pasada, ¿no? Yo quería compartir, pero me daba penita y dije, ah, bueno, pues después. Entonces no lo hice. Entonces, ojalá que no nos pase esto en esta sesión y que cada vez vayamos, ¿no? Sintiéndonos con esa confianza o tejiendo esa confianza, ¿no? Para compartir la palabra. Entonces, como ya decía Kenia, pues el día de hoy vamos a destinar algunos minutos para compartir em, algunas premisas, algunas ideas, algunos planteamientos del pensador Orlando Falsborda. Entonces, para esto voy a compartir una presentación. Em, Y antes me gustaría preguntarles a ustedes, yo sé que algunas, ya tienen un acercamiento importante, incluso practican ya, ¿no? Planteamientos propuestos por Falsborda. Entonces, quería iniciar preguntándoles si alguien ya conoce, trabaja o ha tenido algún acercamiento, ¿no? particular con Falsborda. O, en todo caso, esta metodología, ¿no? Que creo que también ha sido ampliamente divulgada, la investigación acción participativa o el concepto sentipensar. ¿Alguien ha escuchado, abordado, practicado o tenido algún acercamiento? Igual pueden tomar la palabra o pueden incluso escribirlo ahí en el chat sin problema. Está a Chávez Rodríguez levantando su mano. Sí, hola, buenas tardes a todos. Justamente creo que fue por una clase con la doctora Kenia y por un seminario de autoetnografías que se hace en Argentina, es que se está hablando de la investigación acción participativa y estos otros planteamientos. No se profundizó tanto porque pues por las mismas cosas de la maestría y tantos temas que abordar, pues no alcanzaba, aparte pues es más a profundidad y se requiere otro nivel de involucramiento social, ¿no? De coparticipativo y de corresponsabilidades. Muy bien, muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre? A Chávez. Adoet, pero Ado está bien. Ado. Ok, gracias, Ado. ¿Alguien más que desee compartir algo? ¿Algún comentario al respecto? ¿O cero? Acercamiento cero. Aquí hay un comentario, dice Adriana. Sí, con la metodología y el concepto, ok. Jofras o Sí, Jofras. claro. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Fíjate que en alguna ocasión en un diseño de un programa de maestría en educación integramos esta metodología como tentativa, ¿no? Para que los que participaban en esta maestría pues promovieran estas acciones como de un abordaje como socioeducativo primero, ¿no? Como tratando como de entender el hecho educativo no solamente en la institución, sino digamos con todos los elementos del contexto y luego que buscaran también como digamos, empoderar o promover que, digamos, los participantes fueran como los agentes del cambio. En realidad, a veces es difícil, pues, ¿no? Es difícil comprometerse en ese nivel en los proyectos sociales, sobre todo desde una visión institucional, que ese era el caso como de nuestros estudiantes, que responden más como a las barreras e incentivos que el propio sistema educativo da. Eh, pero bueno, más allá de eso, que siempre está ahí, desde mi opinión, muchas veces son, digamos, las personas que están involucradas en procesos comunitarios, pues lo hacen con ahínco, con corazón, digamos, reconociendo siempre, digamos, los espacios y las personas con quienes interactúan. Y creo que ahí, digamos, sí germina, pues, ¿no? Una metodología que esté pensada en este sentido, por Muy bien. supuesto.
Muy bien, muchas gracias, Jofras, por compartir tu experiencia. Qué interesante. Y ahorita lo vamos a ir como incorporando, ¿no? Y tejiendo con los contenidos que voy a compartir, ¿va? Mariana, tienes levantada tu manita. Hola. Sí, pues yo aquí con toda la humildad me declaro muy incompetente en esto de la academia y lo científico social. En cuanto a pues textos, autores y demás, la verdad, soy neófita en... De hecho, para leer los textos que nos han estado enviado he batallado un poco, entre que el déficit de atención y esas cosas. Pero bueno, a lo que entiendo, creo que sí lo he aplicado sin querer, sin saber exactamente. Pero bueno, en alguna ocasión me involucré en un fraccionamiento en el que viví y hacíamos reuniones comunitarias para ver cómo mejorar nuestro entorno, ¿no? Entonces, ahí me tocó participar con la iniciativa del huerto comunitario. Y bueno, hacíamos otras actividades, pero como que lo del huerto yo lo motivé o lo estuve insistiendo en que lo hiciéramos, ¿no? Y al final sí se hizo y todo estuvo muy bien hasta que la desesperanza llegó, porque algunos vecinos como que no estaban muy de acuerdo y de repente un día ya no estaba el huerto, ¿no? Entonces, pues ha sido así medio triste. Pero pues bueno, se sigue haciendo la lucha en diferentes ámbitos, ¿no? Y ahí está. Que gracias, Mariana. Me gusta mucho esto que dices, ¿no? De ya lo, como sin leerlo, ya lo aplicabas, ¿no? Por la experiencia, y los proyectos, ¿no? Que has impulsado ahí en las comunidades. Bien, gracias, Mariana. Vladimir, y ya con esto cerramos esta primera ronda de participaciones, ¿va? Claro. Bueno, en mi caso, pues igual nuevamente buenas tardes. Yo sí debo confesar que tenía confusos las referencias porque en algún momento me acerqué a algunos textos que eran de España y hablaban sobre la acción, la investigación, acción participativa y la investigación, acción participante. Entonces en algún momento yo recuerdo que las junté y son, o sea, hasta cierto punto sí diría que hay una perspectiva un poquito diferente. Obviamente, sí hay detalles ahí muy particulares. Entonces, yo sí vengo un poco confuso y pues me acerco para ir aclarando las ideas, ¿no? Desde esa reflexión también. Muy Así que, bien. si les ha pasado, pues también. Claro. Gracias, Vladimir. Esperemos ahí ahondar en esas confusiones, que es interesante, ¿no? Acercarse a Falsborda desde literatura española, que eso puede significar muchas cosas, ¿no? Digo, nace en un contexto latinoamericano, pero también no le pertenece al contexto latinoamericano, ¿no? Que justamente esa es como la dinámica y la vitalidad que tienen estas metodologías, ¿no? Muy bien, y ya nomás leo acá, Angélica, sí, en el trabajo desde y con la comunidad, reconociendo nuestros contextos y aplicando de la metodología del concepto sentipensar. Muy bien, gracias. Y a Chávez agrega, me gusta que el enfoque comunitario se sitúa en el diagnóstico de las mismas personas que se involucran, lo comparten sin una figura del Salvador, sino construccionista. Muy bien. Pues ya sabemos, ¿no? Tenemos nociones sobre Falsborda, sus aportaciones, así como más, eh, sí, ¿no? Profundas, hondas, desarrolladas incluso. Entonces, lo que a mí me gustaría compartirles ahora, dado esto, es algunas, ¿cómo decirlo? Algunas nociones, algunas situaciones, que pasó en la vida de Falsborda y cómo se fue entretejiendo este, con lo que ahora conocemos ya de forma más sistematizada, ¿no? Y formalizada incluso, que eso también el propio Falsborda decía, ¿no? Esa es una contradicción de la propia filosofía de la investigación acción participativa, ¿no? Cuando se institucionaliza y se formaliza, es que algo está pasando ahí, que la metodología está perdiendo cierta vitalidad y cierta movilidad, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo todo eso así de manera muy breve, ¿no? Porque no tenemos mucho tiempo, pero vamos a destinar también buena parte a la discusión, ¿no? Como se ha propuesto en la sesión anterior. Entonces, ya antes, cuando empecé a organizar la información, ¿no? Para compartirla con ustedes,
yo me preguntaba a mí misma, pues, ¿cómo conocí yo a Falsborda, no? Ya en esta, porque la invitación a este espacio fue a manera como de chismecito, ¿no? Vamos a chismear un poco sobre la vida de estos pensadores, estas pensadoras, sobre su vida y sobre estas premisas, ¿no? Que nos comparten. Y un poco también haciendo hilo, ¿no? Con lo que se decía en la sesión pasada, considero que la mayoría de las veces, que tiene que ver con lo que decía Mariana, ¿no? Nos acercamos a estas premisas, a estas aportaciones teóricas desde la experiencia, sobre todo cuando el componente central o teórico, político, deviene de un pensamiento crítico, ¿no? Sociocrítico, transgresor, ¿no? Que busca plantear alternativas ante la forma en la que está organizada el mundo, ¿no? En medio de este sistema vigente, ¿no? Entonces, eso como que le va a ir dando sentido a esto que ahora nosotros y nosotras decimos, ¿no? Nosotres, que conocemos a veces esos planteamientos sin necesariamente acercarnos a la literatura, ¿no? Directa, escrita, ¿no? Entonces, algo así yo me preguntaba al principio y quería ser muy honesta con ustedes, ¿no? Eh, la verdad es que yo me acerco a este pensador primero por la experiencia, ¿no? Y que tiene que ver con este collage de imágenes. Este, por un gran amigo, o sea, yo conozco a Falsborda por un gran amigo que tuvo durante su vida, ¿no? Un amigo llamado Camilo Torres, que más adelante ahí hablaremos un poco sobre él, pero él era un sociólogo y a la vez era un cura, ¿no? Con él, digamos que hace fundaciones importantes, como es el caso de la facultad y de la disciplina de la sociología en contexto colombiano, y entre otras cosas más que tiene que ver con la participación política, del momento, ¿no? Entonces, desde el ámbito comunitario y a través de cierta religiosidad popular y la figura de Camilo Torres, es como yo empiezo a identificar que había un colega, ¿no? Importantísimo que más bien que hacía una complementación, una complementariedad con él y pensaban juntos, ¿no? Las cosas. Entonces estaba como esa figura en el fondo, a través de Camilo Torres. Es muy interesante este personaje porque además de ser un científico social, sociólogo, también era pues un cura y al mismo tiempo, o entremezclado, participaba activamente en los movimientos obreros y estudiantiles, ¿no? Que estaban luchando pues, por empleos dignos, mejores condiciones de vida, ¿no? Y buena parte de esta actividad política se fundamenta en otro proceso del que también me acerca, ¿no? El que también me acerca a Falsborda, que tiene que ver con el movimiento educativo de Paulo Freire, ¿no? Que tiene bueno, que nace en la década del 60 y que también se expande, digamos, o irradia en otras latitudes, ¿no? Del continente y del mundo incluso, me atrevería a decir. Y en el caso particular de Colombia, como que establece un diálogo muy fructífero, muy profundo, ¿no? Muy importante, que después va a derivar en, digamos, en la creación, ¿no? De estas metodologías participativas y populares o de la investigación-acción participativa, ¿no? Hay un diálogo bien importante, hay un contacto entre estos movimientos y un diálogo importante que después se va a sistematizar y derivar en esto, ¿no? Entonces, curiosamente, estos movimientos que irradian en otras partes, incluidos Mexicali, Baja California, el norte de México, es que me va a acercar a mí y a otras compañeras a la figura de Falsborda, ¿no? Y ya más específicamente, ¿no? Más allá de los movimientos sociales que irradian y nacen, ¿no? O florecen en otros jardines, digamos, de Latinoamérica, y más reciente también, están dos experiencias muy específicas, ¿no? Una es un curso que en el contexto de la lucha por el agua, aquí en Mexicali, en el 2017-2018, nos va a capacitar en metodologías de participación-acción, de investigación y acción participativa o metodologías para la gestión del territorio, ¿sí? Algunos, incluso yo me atrevo a decir que algunas que estamos acá, participamos en ese tallercito que fue facilitado a su vez por compañeras defensoras
del territorio en un pueblo llamado San Pedro, San Pedro Mártir, al sur de la Ciudad de México, ¿no? En un pueblo llamado Tlalpan, donde se quería instalar una gasolinera y entonces las comunidades empiezan a reflexionar sobre los impactos ambientales que esto implicaría para la vida de la gente, ¿no? En la vida cotidiana. Y entonces, digamos, en alianza con antropólogos, pedagogos, sociólogos, ¿no? De ese ambiente, es que se crea un proceso de formación muy fuerte que no solo va a capacitar a la propia comunidad que está defendiendo su territorio al sur de la Ciudad de México, sino a otros procesos de lucha socioambiental o en defensa de los bienes comunes, del agua, la tierra, ¿no? Y ese fue el caso de Mexicali. Entonces, en ese tallercito, ya nos hablan directamente o concretamente sobre Falsborda y la potencia, ¿no? De estas metodologías, no solo para hacer estudios, investigaciones, sino para defender el territorio concretamente, ¿no? En el contexto inmediato, digamos, ¿no? Entonces ahí fue cuando ya la figura de Falsborda se instala fuertemente y entonces empezamos a abordarlo con más detalle, a estudiarlo y adentrarnos con ello, ¿no? Y una última experiencia tiene que ver con este proceso que mencionaba Kenia, el del que soy parte. Somos parte varias compañeras, que es la Escuela de Comunicación Popular Grafito Activo, ¿no? De hecho, este proyecto nace en contexto colombiano, eh, en 2019-2020, cuando hay también una revuelta popular importante, sobre todo donde participan jóvenes, ¿no? Estudiantes, y se crea este proyecto por estudiantes muy audaces, muy críticas, ¿no? Que estudiaban pedagogía, derechos humanos, pedagogía comunitaria también. Y entonces inventan este proyecto para poder trabajar con las comunidades al mismo tiempo, que se forman, ¿no? En ciertas disciplinas como las artes. Entonces, este proyecto, una compañera llamada Margen, migra hacia la frontera, hasta Mexicali, el IC Museo, y es ahí cuando se empieza a formular un contacto muy especial que termina también generando un proceso importante para nosotros, nosotras y para la comunidad o las colonias en donde nosotras trabajamos, ¿no? Que son colonias hacia el sur, colonias periféricas de la ciudad. Entonces, ahí ya nos sentamos a pensar metodologías inspiradas en estas ideas fuerzas, ¿no? En donde va a predominar la participación activa de nosotras en el territorio, ¿no? No en la universidad ni en el instituto de investigación, sino en el territorio, siendo habitantes, pero también siendo estudiantes, pero también siendo militantes de otros procesos organizativos, ¿no? Entonces, me gustaba empezar con esto. Una, para después preguntarles a ustedes, cómo es ese hilo, ¿no? Cómo es esa trama y nuestros acercamientos con este tipo de metodologías, porque la historia importa mucho. Y en el caso, de Falsborda, lo fue, ¿no? Así tal cual. De hecho, me fue difícil, ¿no? Como organizar la información solo por fechas y por conceptos. Dije, no, mejor nos vamos como digamos, por la continuidad de su propia vida. Y él mismo, y bueno, eso mismo, perdón, refleja cómo se iba trenzando lo que estaba viviendo Falsborda con sus devenires, porque migró bastante para poderse formar en otras universidades y al mismo tiempo lo que estaba pasando en Colombia, ¿no? En la Colombia de la década del 60, 70, 80, 90 y hasta el 2000, 2010 me parece. Entonces, así se fue hilando su obra también, su literatura y sus propuestas, pero nunca fue el solo, ¿no? Nunca fue el solo, siempre fue en estos devenires migratorios, ¿no? Pero también en su contacto territorial, ¿no? Con las comunidades, con su comunidad y otras comunidades también. Entonces, uno de los textos ahí que les compartía que es una antología súper desarrollada, ¿no? Que hace poco publicó Claxo, tiene un primer digamos, extracto sobre la vida de Falsborda, ¿no? Él habla un poco sobre su infancia, habla sobre las personas, ¿no? Que fueron importantes en su vida y en su formación. En su formación, no solo,
académica, sino en su formación de vida, ¿no? Y entonces ahí aparece con fuerza la familia, ¿no? La comunidad, sus amiguitos, incluso personas, sus abuelas, ¿no? Sus abuelos. Por ahí se hace ciertas distinciones que hay que considerar ya después para entender su proceso, ¿no? Y su producción conceptual, digamos. Por ejemplo, esta rigidez, ¿no? De sus abuelos y sus padres, pero a la vez esa dulzura y esa complicidad, ¿no? Que tenía con sus abuelas y su mamá, y cómo toda esta, bueno, y también la importancia y la base fundamental que tiene la participación de sus padres en la iglesia presbiteriana, ¿no? Eso me parece que es importante mencionarlo, no porque a mí me parezca interesante, sino la propia gente cercana a Falsborda lo menciona, ¿no? Como esta participación de sus padres en la comunidad a partir de la escuela, del colegio americano, pero también de la iglesia, va a permitir un vínculo yo podría decir, estas son palabras mías, un vínculo muy sagrado, ¿no? Un cariño muy profundo al territorio y a lo que integra el territorio, ¿no? La comunidad, incluso las casas, algunos hogares, ¿no? Que por ahí describe, el entorno ambiental, el agua, la sierra, ¿no? Todo eso es algo que Falsborda en sus entrevistas describe con una precisión muy cariñosa, ¿no? Podría decir. Entonces, todo esto va a marcar, este, buena parte en la vida, ¿no? De Falsborda. Por ahí también indica, ¿no? O menciona algo que tiene que ver con la formación de sus propios padres y la actividad, ¿no? Literaria, periodística, activista, comunitaria que tenía tanto su mamá como su papá, ¿no? Y entonces a mí me parece, ¿no? Que hay como una admiración muy arraigada hacia su padre, hacia su madre, pero también hacia el entorno y hacia la gente, ¿no? Hacia el pueblo en sí mismo. Entonces, la oralidad de su madre, ¿no? Que le encantaba contar historias, la escritura de su padre, que era disciplinado en ello, ¿no? Escribía artículos periodísticos, la música que le encantaba, que incluso algunos pues, se atreven a decir, ¿no? Que fue el primer lenguaje que desarrolló Falsborda, ¿no? La música, decían que era bueno para bailar, por ejemplo, y la espiritualidad, no producto de la iglesia ritualista institucional, sino la espiritualidad comprometida con la gente, ¿no? La gente sobre todo más necesitada, que son palabras de las fuentes que consulté, va a tener un papel fundamental en su vida también. Entonces, bueno, él nos dice, ¿no? Como unas palabras descriptivas sobre su madre, ¿no? En mi casa, mi madre era una persona muy inteligente, una literata realmente, autora de dramas y cantantas y cosas así, cantatas, perdón, que tenía mucha sensibilidad social como dirigente de la iglesia presbiteriana, tuvo mucho que ver con trabajo con las mujeres, por ejemplo, fue presidenta de la Sociedad de Señoras de la Iglesia Presbiteriana y había organizado una campaña nacional contra el cáncer. Son algunos ejemplos, ¿no? Después, eh, bueno, esos son como la infancia, ¿no? Los primeros años. Como aunque Falsborda fue un niño muy querido y muy mimado y muy cuidado también, él, como toda persona en su vida, le va a despertar una necesidad de autonomía, ¿no? De emancipación, de salir, ¿no? De la familia, sentía como demasiado apego, ¿no? En cierto momento, y entonces le va a seducir la idea de ingresar a la escuela militar, y lo logra, ¿no? Lo logra por un primo que ya trabajaba ahí, y entonces, con todo y el desacuerdo de su familia, sobre todo de su padre y su madre, logra ingresar a esta escuela, pero su mamá no está conforme con esta idea y programa una estrategia para sacarlo y fue mediante la obtención de una beca, ¿no? Una beca por parte de un instituto de educación estadounidense y entonces esto va a dar un giro importante en la vida de Falsborda, ¿no? O sea, el giro de estar en una escuela militar, estar en una escuela de literatura, inglés y artes, pues es casi que hasta dramático, ¿no? Y en eso tuvo que ver mucho su mamá, ¿no? Entonces, él mismo dice, cambia el fusil por el timple, ¿no? El timple que es como un instrumento así de cuerdas, ¿no? Entonces, esta experiencia militar también va a impactar bastante en la vida de Faz, porque él menciona, ¿no?
conoce la disciplina, la importancia de la disciplina y y la importancia también de la búsqueda por la autonomía. Y en ese lugar, también conoce o descubre más bien la interculturalidad, pero ya no la interculturalidad de su pueblo, sino la interculturalidad nacional que caracterizaba a Colombia, ¿no? Ahí me equivoqué, no en Bogotá, sino en Colombia toda, digamos, ¿no? Porque había gente, pues, de todas partes. Entonces, con esta experiencia, él, pues, se va a Estados Unidos y lo curioso, y que a veces caemos como en esta inercia de pensar que Falsborda estudió sociología, solo porque se le adjudica como uno de los fundadores de la sociología latinoamericana, pero no fue así, ¿no? Él estudia primero literatura, un programa de literatura, inglés y artes, y ya casi en los últimos años de su formación en este bachillerato, él describe, ¿no? Que mira así como un profesor viejito que le entregó un folletito, ¿no? Sobre un curso de sociología rural. Y entonces él lo toma, le llama la atención y se anota el curso y pues lo vive, ¿no? Lo cursa, vaya la redundancia. Y ese fue, digamos, su acercamiento a la sociología formal, digamos, ¿no? Entonces, él regresa a Colombia a unos días después del 48, que el 48 es una fecha importante, ¿no? Para la historia en Colombia, después de los sucesos de Gaitán, que les llaman. Observa como que el impacto, ¿no? De la realidad colombiana le afecta muchísimo y hay quienes dicen, bueno, él mismo dice muchos años después que ahí empieza a nacer o a fermentarse, digamos, la investigación-acción participativa, en ese impacto, en ese contacto, en ese volver a Colombia y en el disgusto y la tristeza que esto le genera, empieza a mover a Falsborda a tratar de construir o aportar algo para la transformación de esa realidad social, ¿no? Entonces, lo primero que hace, y es bien curioso, ¿no? Porque a mí la impresión que me queda de Falsborda o que tengo de Falsborda es que como que él busca, ¿no? Es de estas personas que resuelven. O sea, está desempleado, ¿qué hace? Va y busca empleo. Entonces, por ejemplo, ¿no? Entonces, Fals va al ministro de Educación y solicita empleo y le dan empleo, ¿no? Para su suerte. Y entonces lo envían a una comunidad que se llama Vianney y ahí empieza a hacer un estudio de investigación, pero era una investigación de archivo, ¿no? De oficina. Y entonces está bien chistoso porque le dan una indicación muy simple y la transgrede, no la asimila, ¿no? La transgrede. Le dicen, solo dedícate al archivo, hay demasiado papel, necesitamos organizarlo, no hables con la gente, ¿no? Es la indicación que le dan. Entonces, Falsborda empieza a revisar la información de ese archivo de la comunidad Baini y le empiezan a suscitar preguntas, ¿no? Porque era como un pensador muy curioso, algo también como atrevido, ¿no? Hasta cierto punto, y empieza a platicar con la gente, ¿no? Porque empieza a conocer como situaciones, lugares que desconocía y no le quedaba más remedio que preguntarle a la gente, ¿no? Entonces se da cuenta la persona que lo contrató y lo despide, ¿no? Ajá. Ah, bueno, y algo importante que pasa en ese archivo es que lee un breve estudio llamado Tabio, Estudio de una Organización Rural, que para él es como una revelación, ¿no? Es una revelación porque lo lee así como rápido, le encantaba leer, y entonces se da cuenta que en los anexos venían todos los instrumentos para emprender estudios de sociología rural. Entonces él empieza con mucha curiosidad y mucho cuidado a hacer uso de esos instrumentos que estaban en el anexo, ¿no? Y bueno, aquí una cita que dice, el ministro dijo, lo vamos a nombrar encargado de los archivos porque hay mucho papel desordenado ahí en esa oficina en Bainí. Tiene que ir y vivir allá. Me empleó como un técnico, no como sociólogo. Claro, yo llegué al pueblo y lo primero que hice fue hacerme amigo del cura y le ofrecí que yo era su organista en la misa. Me echaron del primer puesto de sociólogo a los 20 días porque había establecido contacto con la gente. Fue el comienzo realmente de mi carrera, ¿no? Entonces es lindo como él, em, construye, ¿no? Esta idea de su acercamiento a la sociología, que no fue en la universidad, tampoco fue necesariamente en los libros, sino fue en un empleo que al final lo terminaron despidiendo y en una protesta, ¿no? Ante la instrucción que se le dio.
No sé, se me hace lindo. Y bueno, después, años más tarde, a él lo contratan en una empresa americana que estaba construyendo algún proyecto en la comunidad de Chocontá. Observa que los trabajadores, y bueno, le llama la atención que la mayoría de los trabajadores, obviamente en condiciones de explotación, eran campesinos y campesinas de una vereda legendaria muy importante de Saucío. Ahí, y entonces él empieza como a interesarse, ¿no? Por la gente, a convivir, se acerca a la comunidad y empieza a hacerse un buen amigo de la comunidad, ¿no? Desarrolla trabajo, solicita permiso para desarrollar una tesis, empieza a preguntar y a vincularse de formas profundas con la comunidad, construye una escuela, que es la escuela de Saucillo, donde más adelante van a hacer la acción comunal organizada, ¿no? Y entonces él platica, ¿no? Que este acercamiento no fue por instintos o por necesidades investigativas ni tampoco académicas, fue por un interés genuino de habitar el territorio y de compartir la vida a través de las artes y de la música, ¿no? El espíritu artístico por su formación y también por su condición personal y humana. Y bueno, después de estar varios tiempo, ¿no? Ahí conviviendo con la comunidad, el presidente de esta empresa que lo había contratado le solicita escribir un artículo, como sabía que él le gustaba escribir y demás, y tenía ciertos estudios, le encomienda, ¿no? Esta tarea. Y entonces el nivel de detalle de cómo estaba escrito ese texto le llama la atención al jefe de esta empresa estadounidense y le propone volverse a, digamos, ir a trabajar a la empresa estadounidense, pero en Estados Unidos, y a coordinar, digamos, los proyectos relacionados con Colombia, ¿no? Entonces, él lo piensa poquito, este, y después decide, pero condiciona, ¿no? Condiciona la aceptación a esa invitación. Dice que sí, pero si le permiten estudiar la maestría en sociología en la Universidad de Minnesota, ¿no? Entonces, con toda esta información recolectada de estos años, ¿no? que estuvo en esta comunidad, es que llega a la maestría ya con mucha información, con mucha experiencia y publica el primer libro llamado Campesinos de los Andes, que se convierte en un texto clásico y pionero para la sociología rural a nivel latinoamericano y a nivel, pues, en Colombia también, ¿no? Que es este libro que vemos a la derecha. Este es un fragmento del libro. Cuando abandoné el valle me encontré vistiendo el típico traje campesino, hablaba con el peculiar acento rústico, empleando algunas de las frases y de los amaneramientos exclusivos de los campesinos. Había tratado de cultivar en mí, en cuanto fue posible, esta empatía, había secado trigo y sacado papa de las tierras de los campesinos, había frecuentado las tiendas y jugado el tejo, había cantado coplas y bailado en las fiestas de la localidad, había asistido a misa con las gentes, me había encontrado envuelto en sus querellas y disputas con los forasteros, y los había acompañado así en sus penas como en sus alegrías, ¿no? Entonces, después que Fals va, hace su maestría, trabaja para esa empresa estadounidense, que de hecho es algo que a mí me llamó la atención y no tenía muy presente antes de esta presentación, que su vínculo con Estados Unidos es muy estrecho, ¿no? A nivel formativo, también como deriva a veces en un lugar donde va a pensar, ¿no? O proyectos de trabajo. Entonces ahí hay una relación muy estrecha que después esa relación un poco le juega en contra, ¿no? Que es cuando vuelve a regresar a Colombia y regresa pues también como con cierto reconocimiento social. El, el presidente que estaba al cargo lee su tesis de investigación, lo identifica, su tesis, perdón, publicada, lo identifica y le propone trabajar como viceministro de Agricultura. Y al mismo tiempo lo invita, el rector de la Universidad Nacional lo invita a crear la Facultad de Sociología. Entonces, él mismo dice, ¿no? Em, Perdón, ¿dónde está esa cita? Porque no tengo la cita, pero él un poco expresa que era algo bastante pesado, ¿no? Pero acepta las dos invitaciones porque eso implicaría tener el respaldo
tener dos apoyos importantes, ¿no? Tanto el gubernamental como el universitario, para crear la Facultad de Sociología. Entonces, un poco lo ve como en forma de estrategia, ¿no? No tanto porque quiera dedicarse a la política administrativa de Colombia, tampoco porque quiera destinar su vida al ámbito universitario exclusivamente, sino porque lo lee como en forma de estrategia para poder impulsar algo, ¿no? Todavía no estaba claro, pero querer impulsar algo. Entonces, con estas invitaciones, al mismo tiempo llega Camilo Torres, este personaje que era muy amigo de él, y lo invita a pensar juntos y a edificar y a diseñar la carrera de sociología. Y es muy interesante porque Camilo Torres venía de Europa, de una formación en sociología europea clásica, pero también había tenido vínculos con movimientos obreros, marxistas, ¿no? Digamos, en contexto europeo. Y al mismo tiempo, él tenía como esta formación desde la sociología clásica americana. Entonces, esto resultó ser una buena combinación para su tiempo, este, para los fundamentos, ¿no? Las bases fundamentales de la edificación, no solo del edificio de la facultad, sino del diseño de la disciplina en sí misma, ¿no? Em, Hace un proyecto de carrera con la mezcla de la escuela americana y la escuela europea, pero también con todas las experiencias personales y de lucha, teniendo como elemento fundamental el compromiso con la gente y esta convocatoria la hacen a pulso, ¿no? Con las uñas, desde cero. Em, Redactan un folleto, porque ya que tenían pensada la facultad y el plan de estudios, digamos, pues lo más importante hacía falta que eran los estudiantes, ¿no? Entonces redactan un folleto a manera de divulgación, de invitación a inscribirse, ¿no? A la facultad. Y entonces aquí hay un testimonio bien curioso de una socióloga llamada Gloria Triana, que ella dice pues que ella no tenía pensado estudiar sociología, pero un día va a un parque y ve a un señor viejito, así dice ella, a un señor parado en una silla, dando volantes y gritando así, acaba de abrir la facultad de sociología, ¿no? Y entonces a ella le llama mucho la atención y pues termina aceptando la invitación, ¿no? Y ser inscrita a la facultad. Entonces ahí para quienes tenemos crisis de convocatoria en algunos programas educativos, pues vean lo que Falsborda hacía, ¿no? Literalmente se iba a los parques a invitar a los estudiantes a inscribirse, ¿no? Entonces, está chistosa esa anécdota. Su relación con Camilo Torres va a ser fundamental para discernir y construir y materializar este, la facultad de sociología, pero más allá de eso, también, digamos, como la potencia y la idea de la investigación, acción participativa y la verdad sentipensante, ¿no? Bueno, después surgen los movimientos estudiantiles, ya casi estoy por terminar, ¿eh? Surgen los movimientos estudiantiles y Camilo Torres se involucra hasta las entrañas en estos movimientos, se vuelve una figura mediática reconocida, ¿no? Un cura, sociólogo, llama mucho la atención y además guerrillero. Entonces empiezan a llamar mucho la atención. Y ahí una de las entrevistas hace la cronología, ¿no? En junio, Camilo Torres se involucra de formas muy entregadas, digamos, al movimiento estudiantil. En julio se publica este libro, La violencia en Colombia, que contrario a los anteriores, o a diferencia de los anteriores libros publicados de Falsborda, en ya se animaba eh, a anunciar y denunciar, ya no solo a describir etnográficamente, digamos, a los responsables y a los beneficiarios principales de la violencia, digamos, histórica, ¿no? De Colombia. Entonces, era un libro poderoso para su tiempo, de explicaciones y, digamos, científicas del problema de la violencia, pero al mismo tiempo anunciaba concretamente quiénes se beneficiaban y quiénes eran responsables concretos de esta violencia sistemática, ¿no? Entonces eso pasa en julio y en agosto hay una transición de gobierno, queda el presidente conservador y entonces empieza a incomodar bastante. em,
un cura, no, y incomoda no solo al gobierno, sino a la Fuerza Armada, también incomoda a los religiosos conservadores, a los académicos conservadores, a todos estos sectores conservadores, empieza a incomodar la idea de que un cura revolucionario y guerrillero estuviera participando en un movimiento estudiantil y de que unos científicos sociales estuvieran denunciando abierta y políticamente al gobierno, ¿no? de Colombia. Entonces, empiezan a no ser los preferidos, digamos, y son amenazados de muerte. En este contexto, me parece que en el 66, Camilo Torres es asesinado, ¿no? En la guerrilla. ¿Ya se acabó el tiempo? En la guerrilla, y Falsborda pues vive un evento pues muy traumático, ¿no? Porque con Camilo Torres crea un vínculo muy fuerte, muy hermoso, y con él inventa cosas, las materializa, y con su muerte queda un poco a la deriva, ¿no? Entonces, esto para su vida significa replantearse, ¿no? Lo que les decía de su estrechez y su vínculo con Estados Unidos, en este contexto es cuando le juega un poco en contra a Falsborda, porque los estudiantes que eran más afines a la pedagogía y a la política de Camilo Torres, aunque no eran dos bandos, ¿no? Eran amigos y caminaban juntos, la lectura que hacían los estudiantes de esa generación era pues que Camilo se entregó, ¿no? a la lucha, y que Falsborda era más institucional, académico. Y entonces esta lectura que hacía la generación del 68 derivó en una cosa rara de que lo asociaban con la CIA, ¿no? Y cosas así. Pero bueno, al final de cuentas no resultó cierto, y esto termina decidiendo a Falsborda y a su compañera Cristina Salazar Camacho, que por cierto fue la primera doctora en sociología mujer de Colombia, a irse un rato, ¿no? A pensar fuera. Pues se fueron a Ginebra a trabajar en un proyecto, y entonces ahí empiezan ya a gestar con mayor fuerza la idea de la ciencia social, la ciencia propia y la crítica al colonialismo intelectual. Entonces, después de esto, regresan a Colombia. No, y Falsborda escribe este otro libro que está acá a la derecha, que se llama La subversión en Colombia, mucho más radical. Ya habla sobre poder, sobre la importancia de la justicia, ¿no? Sobre los movimientos campesinos, ¿no? Y entonces se publica y regresan con esta publicación y con estas reflexiones otra vez a Colombia, la tercera vez, y formalizan con estas ganas de echar a andar otro tipo de ciencia que sea útil a la sociedad, que sea útil a los movimientos sociales, y fundan La Rosca, que fue un centro de investigación social, ¿no? En este periodo ya estaba con efervescencia y con más fuerza el movimiento educativo de Paulo Freire, brasileño, ¿no? También se institucionalizó en centros de investigación, en escuelitas para adultos, etcétera. Y entonces, en este momento, lo invitan a ser parte de, a coordinar, perdón, lo que se conoce como el CEAL, ¿sí? Que es un centro de educación para adultos. Y es bastante interesante porque justo este diálogo con las pedagogías freirianas no solo van a ponerlos a discutir ambas propuestas, la idea que traían, ¿no? Ya de la investigación-acción participativa, el sentipensar como una praxis, ¿no? Y una forma de estar en este mundo, con las educaciones populares de Paulo Freire. Y ahí la crítica o el diálogo o el debate mejor que van a tener tiene que ver con la forma de pensar la conciencia, ¿no? Mientras que Paulo Freire entendía la conciencia como en forma de etapas, la conciencia ingenua, la conciencia impermeable, y la conciencia crítica, que era la aspirable. En la perspectiva de Falsborda y este grupo de investigación, pues la conciencia no funcionaba de forma etapista, ¿no? Era más bien circular. Y entonces ahí lo que los va a poner a debatir va a ser eso, ¿no? La conciencia entendida como etapa o la conciencia entendida como un diálogo ecológico. Entonces, ya cuando se están estableciendo estos diálogos, Paulo Freire deja de ser director del CEAL, queda vacante esa dirección, e invitan a Falsborda a ser parte de esa dirección, que es muy importante porque había consejos que dependían de este centro más amplio. Había repartidos en América Latina 200 centros de estos, ¿no? Para alfabetizar a personas adultas. Entonces va a ser una plataforma muy importante para FAS, y desde ahí va a proponer procesos de investigación-acción participativa, en el que van a resultar estos dos libros que vemos a la derecha, ¿no? Nuestras prácticas y La Piragua, que es una revista.
en donde el primer número lo escribe Orlando Falsborda, que llama a ese artículo Los movimientos sociales y el poder político. Y dice Falsborda: por eso yo he insistido en que la IAP no se debe enseñar en una clase, sino salir al terreno y dándole continuidad en el tiempo, no estar sujeta a las reglas formales de la academia, porque eso contradice toda su filosofía, ¿no? Tanto Paulo Freire como Falsborda van a estar siempre con esa tensión, ¿no? Con ese cuidado y esa preocupación y esa tensión de no caer en la institucionalización de las pedagogías o las metodologías propuestas, ¿no? Porque es contradictoria a su propia filosofía, como bien lo menciona acá. Ya en los últimos años, y con esto termino, disculpen que me devore un minuto más. Em, a partir de este diálogo con la educación popular y su participación en el CEAL, em, Falsborda va a permitirse participar de forma más, digamos, concreta y más entusiasta, con un horizonte mucho más claro, en la Asamblea Nacional Constituyente, particularmente en la Comisión de Ordenamiento Territorial, donde se va a permitir aportar desde sus propios saberes una nueva forma de entender el ordenamiento territorial en Colombia, entendido desde los territorios y en sus múltiples manifestaciones, ¿no? Y expresiones culturales, de vida, de sueños, de pasado, de presente, y de las formas de vida de las comunidades, ¿no? Hace ahí también una crítica a la forma de ordenar el territorio desde perspectivas pues coloniales, desde perspectivas racistas, ¿no? Entonces él va, casi no se dice esto, ¿no? Pero esta perspectiva de la IA, del sentipensar, va a estar también incidiendo en un proyecto político como es este, ¿no? Como cómo ordenar un territorio que sea sentipensado y que sea propuesto desde otras metodologías y otras visiones del mundo, ¿no? En el 97 él vuelve a la vida universitaria y organiza un encuentro importante de investigación y acción participativa, donde llegan personas de todo el mundo. En el 2017 la Universidad de Montreal, perdón, Canadá, inaugura la cátedra Falsborda y ahí va a recibir un premio. Entonces, este evento va a ser importante porque él se dedica a escribir un artículo para presentarlo llamado La IDAP en convergencia disciplinaria, ¿no? Que es este título, esta imagen que tenemos a la derecha. Así se ve el artículo. Es importante este artículo porque sintetiza, ¿no? Ya lo que para Falsborda va a ser la IA, ¿no? La investigación y acción participativa, y es un texto corto, me parece que es un texto accesible y está público, ¿no? Ahí en internet. Y eso, ¿no? Entonces, para finalizar, decir que la vida de Falsborda está muy movida desde el amor, ¿no? Desde la amistad, el cariño, desde el movimiento, ¿no? Pero también el devenir de las experiencias. Esta preocupación de no establecerse nunca en ningún lugar, no solo geográfico, sino disciplinario, ¿no? A pesar de fundar una, una disciplina, una facultad, eh, él se mueve de maneras más circulares, ¿no? Podríamos decir. El contacto que tiene con su amigo y que lo mueve a ver más allá, ¿no? De los territorios que él habitaba, las nociones que él tenía, la calle, los estudiantes, la lucha por un proyecto político de nación distinto, ¿no? Por ejemplo, que tenía Camilo Torres. Esto va a permitir a Falsborda pues moverse, ¿no? En muchos sentidos. Podemos entender que estas metodologías participativas, sentipensantes y populares o de acción participativa son más bien movimientos, ¿no? No son definiciones. Creo que estos pensadores, estas pensadoras no buscan en sí la definición, ¿no? Buscan los procesos e ir pensándolos conforme vamos viviendo los procesos, ¿no? Sí hay pausas para sistematizar, pero incluso la propia sistematización se vive de formas distintas a las tradicionales, ¿no? Son colectivas, son comunitarias y son pensadas desde los territorios, ¿no? La IAP se emplea en escenarios diversos, en universidades, pero también en organizaciones sociales diversas, en la calle, en las artes y en la salud. Nace de un intento de crear ciencias socialmente y culturalmente útiles, ¿no? Para la vida. La IAP dice, esas son palabras de Falsborda y no sé ustedes qué piensen, ¿no? A mí me llamó la atención.
Pero la IAP tuvo, y lo vinculo con el tema central del seminario, ¿no? La biofilia y la necrofilia. Él dice, la IAP tuvo una partera demoníaca, ¿no? La vio nacer la violencia política ancestral que llegó a su clímax en el Bogotazo del 1948, ¿sí? Eso dice Faxborda en este último artículo que escribió. Y también nos menciona que hay dos tendencias de la IA. Yo diría que hay muchas millones de más, ¿no? Porque la IA entendida como movimiento no solo tendría dos tendencias, tendría muchas más. Pero él dice, la ebélica de Camilo Torres, que es enojarse, enrabiarse, tomar las armas, vincularse hasta las últimas consecuencias, y la tendencia de la resistencia cívica, que es la de la rosca o la que él apostó en vida, ¿no? El estudio sentipensado, recuperar el vínculo, recuperar la memoria, convertirla en proyectos, que la comunidad participe activamente en nuestros procesos, cuidar la vida, recuperar el vínculo con el agua, con la tierra, con las semillas, ¿no? Esa resistencia cívica, pero también territorial, ¿no? Yo me pregunto, ¿existirán otras? No sé. El término sentipensar nace del vínculo sagrado de la gente con las tierras, los mares y los ríos. Y yo me pregunto también, para aplicar este término, ¿hay que recuperar antes el vínculo del que hemos sido despojados? ¿No? ¿O no? Se puede arribar y sentipensar así, ¿no? En nuestra condición de trabajadores explotados, en nuestra condición de sin tierra, sin casa. No sé, me pregunto, ¿no? No sé qué piensen ustedes. Y finalmente, y estas son preguntas para ustedes y para mí también, ¿no? Así como la vida de Falsborda, ¿no? Eh, ¿Qué lenguajes nos constituyen a nosotras y nosotros y nosotres como sentipensadores, ¿no? Porque a veces lo que también siento que nos dice Falsborda con su testimonio de vida es que, por ejemplo, la sociología no se explica con la sociología, ¿no? Requiere de otros saberes, requiere de la reivindicación de las experiencias de vida, requiere de los saberes comunes, ¿no? Y los saberes ancestrales de todo, pues. Entonces, a veces caemos en esta idea de que la pedagogía se explica solo con la pedagogía, la ciencia se explica solo, ¿no? No sé, son preguntas que me hago, ¿no? Pero ¿cuáles lenguajes nos constituyen a nosotras y nosotros, nosotras como pensadores? Y cómo saber elegir las metodologías más pertinentes, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor hay metodologías cuando la vida nos permite recuperar la vida, pero a veces la vida está sitiada, ¿no? Asediada, fragmentada, como la frontera que nos atraviesa. Entonces, ¿qué metodologías son pertinentes para estos contextos, ¿no? Las sentipensadas o las bélicas como Camilo Torres u otras, no sé, es algo que también me pregunto, ¿no? Entonces, hasta aquí cierro la presentación, espero no haber cansado y yo les escucho a ustedes a ver qué piensan y si damos continuidad a Pensador Falsborda o lo dejamos aquí. Es cierto. Muchas gracias, Nati. De veras, nos has dado muchos elementos con que reflexionar, pensar, debatir, inspirarnos, ¿no? Y creo que las últimas preguntas que nos das son sumamente sugerentes, no son fáciles de contestar. Yo creo que quizá no las contestemos completamente el día de hoy, pero creo que vale la pena el esfuerzo de construir la respuesta juntos y juntas, ¿no? Entonces, quiero abrir el micrófono para quien quiera participar con sus preguntas, con sus inquietudes, con las posibles respuestas a las preguntas que nos arroja Nati. Entonces, ¿a quién le gustaría empezar? Levante porfis la mano o pueden escribir en el chat. Aló, Tomás, aló. tienes la mano levantada. Hola, hola. Sí, sí, muchas gracias por ofrecer este espacio. Y por ahí puso un mensaje, ¿no? Que fue una presentación sentipensante. En realidad, digamos, estuvo toda la presentación imbricada con la biografía, ¿no? De Falsborda y nos lleva como a lo profundo de su pensamiento, ¿no? Sus vínculos, bien bonita la idea esta como de
vínculo ancestral, vínculo sagrado que llamó Natalia. Y me retumba mucho, ¿no? El tema de pensar como en nuestros vínculos cercenados, ¿no? Digamos, para las personas sin tierra, para las personas sin casa, para las personas como fragmentadas, ¿no? No solo por la modernidad, sino por la frontera, ¿no? Que es como una condición de este espacio y las vidas asediadas. O sea, sí me parece como que el encuadre remite a las circunstancias del presente y de nuestra geografía. Y también me llamó mucho la atención la parte donde explicas que participó en el desarrollo de la escuela de Paulo Freire y la educación para adultos. Um, y me hizo recordar que justo Stuart Hall, también, ¿no? Fundador de los estudios culturales, no, digamos, él brilla no solamente, digamos, por ser parte de la escuela de Birmingham, pero porque justo desarrolló un gran trabajo en la educación para adultos, ¿no? Entonces eso creo que sí nos lleva a pensar también, pues, cuáles son los lugares de actuación, ¿no? Es decir, en dónde podemos actuar desde la propuesta esta del Sentipensar o de una academia comprometida, y híjole, pues criticar las instituciones, ¿no? En donde operamos, porque pues también ahí hay, digamos, como un secuestro, ¿no? De la imaginación política, digamos, de las prácticas emancipatorias. Entonces, celebro la verdad este espacio que se está armando y ojalá podamos hacer muchas cosas juntos, juntes. Saludos a los compas que los veo por acá en pantalla. Gracias. Gracias, Cofras. Ciertamente, ¿no? Es un llamado a ver, ¿no? Y también como a reflexionar como las incongruencias a las que nos llevan los espacios a veces de los que estamos, ¿no? Y sobre todo las limitaciones que pueden llegar a ser desesperantes, ¿no? Porque a veces, pues, el incendio está tremendo, ¿no? Lice, tienes la mano levantada. Adelante, por favor. Bueno, pues este acceso ha sido muy accidentado, pero tenía una gran necesidad de estar aquí porque me mueve mucho este tema en particular. Con Falsborda tengo la conexión con la investigación, acción participativa, aunque lo mío ha sido siempre más Freire, ¿no? La educación para la libertad, la educación dialógica, esta alfabetización que no pasa por la verticalidad, ¿no? Sino por el compartir saberes. Pero me parece súper importante rescatar a Falsborda y conectarlo, ¿no? Ver los paralelismos, pero también estas grandes diferencias entre estos grandes pensadores, pedagogos, luchadores políticos que son Freire y Fals. Además, como hija de los 70s, ¿no? Y como una persona que fue muy tocada por las luchas socialistas y comunistas de Latinoamérica en esos momentos, me parece que ahora, actualmente, vuelven a ser muy importantes estas ideas, ¿no? Sobre todo a los que estamos en la academia, una academia que se caracteriza por ser súper autoritaria, ¿no? Todavía, como decían por ahí, con una visión metodológica muy positivista, ¿no? A mí me causa mucha inquietud y mucho malestar estas ataduras, ¿no? De cómo decir las cosas, cómo acercarte a la realidad, cómo construir proyectos. Creo, en eso soy un poco como Camilo, ¿no? Me gustaría explotar algunas cosas, pero también me hace cuestionarme que la violencia a veces, híjole, no sé, como vengo de los 60, 70, ¿no? Esta historia de la revolución, ¿no? Este, ah, puede ser algo que a mí me cuestiona profundamente, ¿no? Como si usamos esa violencia caemos en este juego. Pero sin embargo, frente al exterminio, también cómo nos podemos quedar sin defendernos, ¿no? Ese es un cuestionamiento que yo no tengo una respuesta, pero que me mueve mucho, ¿no? Y yo agradezco que rescatemos a estos
enormes pensadores, ¿no? Gracias, gracias Nati, aunque haya llegado al final. Gracias. Muchas gracias, Lídice. Carla, por favor, adelante. Bueno, retomando lo que dijo Nati de tejer confianza, me voy a atrever a no quedarme callada. Estoy desde Culiacán, creo que conocen cómo está el contexto en mi espacio. Yo empecé haciendo activismo feminista en lugar de academia, acompañando mamás con hijos e hijas desaparecidas. Y cuando empiezo la academia, pues básicamente creo que en defensa propia empecé a leer investigación, acción participante, porque justamente estas formas tradicionales de hacer conocimiento, pues me decían que pues no podía, que cómo iba a ser objetiva, que cómo si yo acompañaba. Entonces creo que desde ahí llegué a la investigación, acción participante, y que creo que me tocará irle agregando lo feminista, porque desde ahí pues me posiciono. Y me gusta mucho cuando Nati decía, cuando pensemos en el lenguaje, porque a veces se queda corto cuando acompañamos este tipo de problemáticas o de violencias, cuando hablamos de desaparición forzada, cuando hablamos del dolor de las mamás con hijos e hijas desaparecidos. Y creo que me tocó así un puntito clave cuando decía que regresáramos a los saberes, a los saberes ancestrales, ¿no? Entonces pensé como en las abuelas, cuando hablábamos de violencias, cuando se hablaba de violencias, decían hay que guarecerse, y que guarecerse para el contexto de mi abuela era regresar como al espacio en el que había una red comunitaria y había un espacio chiquito en el que podíamos ser nosotras y que podíamos sentirnos justo en red, y que me hace mucho sentido pensar, por ejemplo, cómo desde la investigación acción participativa, pues pensamos en dignidad, pensamos en colectividad, en conciencia, y creo que pues debería ser como el camino cuando hablamos de lo social, desde dónde posicionarnos, ¿no? Cuando pensamos nuestro contexto tan complejo. Muy bien, muchas gracias, Carla. Es como ir pensando desde nuestra propia historia, así como Nati nos comparte la historia de Falsborda para ir tejiendo su pensamiento con su vida, también ir tejiendo nosotros, ¿no? Con nuestras historias y desde nuestros lugares, cómo vamos incorporando y pensando, ¿no? El trabajo que hacemos. No sé si hay alguien más que quiera comentar, hablar. También a ti, ya hay como varios comentarios que están ahí abonando a lo que tú dices. No sé si esto te inspira en otras ideas a partir de lo que las y los compañeros dicen. Yo puedo hacer un comentarito, creo. Adelante, Jessy. Muchas gracias, Nati, por compartir tan bonita presentación. Yo por ahí llegué un poquito a Falsborda, no lo he leído a detalle, por Arturo Escobar, y él comentaba que este término muy utilizado, ¿no? De sentipensar viene particularmente de un grupo que vive en un delta, un grupo humano que reconoce las mareas y que identifica con el cuerpo esos ritmos particulares. Está tan entramado con esos movimientos deltaicos que, pues no, que siente y sabe como el río. Y no sé, o sea, me quedo con la gran pregunta, y no es que tenga una respuesta, pero se me hace que es una gran pregunta. ¿Cómo se recuperan esos vínculos para sentir pensar si vivimos atoradas en ciudades en donde no reconocemos de repente, o bueno, es más difícil, ¿no? Reconocer esas estaciones, esos ritmos, esos cambios. Seguro que tenemos intuiciones y que sabemos tratar de
identificar cómo se sienten las hermanas y las amigas y la gente que nos rodea y la comunidad de la que formamos parte, pero es el tiempo tan segmentado y mecánico que quién sabe, no sé, es solo para decir que es una gran pregunta y que la seguimos pensando. Gracias por ello. Gracias, Jessie. Sí, Nelly, adelante, por favor. Y bueno, muchísimas gracias por la presentación tan bella, tan nutrida, y por esta genealogía, ¿no? Que nos permite en ese sentido entender su obra, ¿no? Y cómo estos lenguajes, este vínculo con lo sagrado, con procesos creativos como la música, con el territorio, pues hacen esta potencia, ¿no? En su trabajo. Y frente a esta pregunta que nos hacías, ¿no? Como en esta disyuntiva, ¿qué investigación, acción participativa, cuál ajustarla? No sé, pienso que es como una danza, ¿no? A lo mejor no vamos, yo creo que en la vida vamos moviéndonos hacia una y hacia otra, depende las circunstancias, porque totalmente válido, ¿no? Sentir rabia, y es muy necesaria, pero muchas veces me he preguntado hasta cuánto la podemos sostener, ¿no? ¿Cuánto tiempo podemos sostener esta rabia sin que nos devore, ¿no? Y es necesaria, pero por supuesto que, bueno, esta otra que es quizá más resistencia cívica, más de sentir pensar, me parece más sostenible, ¿no? Más sostenible y que puede posibilitar procesos colaborativos, ¿no? De largo plazo, ¿no? Puede ser más sostenible. Eso es lo que me hizo pensar esta última pregunta que planteas, y sin duda apostarle a esta que decía la compañera, ¿no? Encontrar los caminos para guarecerse, ¿no? Y si volvemos al cuerpo, creo que ahí podemos encontrar la respuesta, ¿no? ¿Cuándo es momento para la rabia? ¿Cuándo es momento para sentir pensar? O si podemos hacer este híbrido, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Nelly. ¿Hay Hola. alguien más que nos quiera compartir lo que está pensando, lo que se pregunta, lo que le inquieta de esta Yo conversación? no sé cómo levantar la manita. Adelante, Adri, adelante. Súper. Pues yo creo que primero que nada agradecer a Nati por este trabajo, ¿no? Que nos presenta, ¿no? Y que nos invita también al mismo tiempo a sentipensar. Creo que las preguntas con las que cierra son muy potentes, ¿no? Y bueno, no que tengamos las respuestas necesariamente ahora, pero un poco intentando, un poco también a partir de mi propia experiencia con esta metodología de investigación-acción, que también, ¿no? Yo llego a la investigación-acción también un poco como de manera empírica, ¿no? Cuando era muy, muy joven, y que ya en la práctica, frente como a la emergencia de un montón de problemáticas que me atraviesan, ¿no? Y que me ponen a sentipensar, sin necesariamente saber en ese momento que estaba sentipensando, pues empiezo a aproximarme a los textos de Falsborda, ¿no? Y yo creo que esto que nos pregunta Nati de si necesitamos recuperar el vínculo del que fuimos despojados para sentipensar, y sobre los lenguajes, ¿no? Yo un poco a partir de mi experiencia creo que los lenguajes pueden ser radicalmente opuestos, ¿no? Podemos sentipensar, ¿no? Desde el amor, pero también podemos sentipensar desde el dolor, ¿no? Creo que tampoco es necesario o que tampoco los procesos son como lineales, ¿no? Ni por etapas, ¿no? Que venga una etapa y luego venga la otra, ¿no? Yo más bien en ese sentido creo que son circulares, que son dialógicos, ¿no? Y que vamos y venimos en ellos, ¿no? Y en ese sentido, en mi experiencia, he podido hacer o aproximarme un poco a este ejercicio que Falsborda denominó como sentipensante desde diferentes lenguajes, ¿no? Desde el de la rabia en algunos momentos, desde el del dolor en otros momentos, desde el del amor y el de la ternura en otros, ¿no? Y en todos ellos creo que he tenido esta aproximación a lo que Falsborda considera como sentipensar, ¿no? La pregunta respecto a las metodologías, creo que también el contexto nos habla, ¿no? Nos va hablando y nos va dejando como por ahí algunas pautas de cuáles son las metodologías que podemos ir utilizando, y pues hay que empezar, ¿no? Como a hacer esta lectura de este contexto, y muchas veces en mi experiencia ha sido por ensayo y error,
¿no? De pronto implemento por ahí una estrategia, una metodología y no funciona, y entonces, bueno, pues toca dialogar y corregir, ¿no? Como tener esta apertura y esta visión también de decir, bueno, esto no funcionó, ¿no? Y entonces toca implementar otra metodología, toca volver a ponerlo sobre la mesa, incluso a veces retomar preguntas, ¿no? O discusiones que incluso son ríspidas, ¿no? Que incluso son espinosas, ¿no? Pero justo eso es lo que implica este ejercicio de sentir y pensar desde mi experiencia. Entonces, bueno, pues es cuanto, con compañeras, compañeros. Muchas gracias, Adri. Y sí, yo creo que aquí nos das como mucho que tejer, porque algo que a lo mejor ahora que nos escucho, pienso es que también esta idea de que es una cosa u otra es también una fabricación. Sentimos muchas cosas al mismo tiempo. Podemos estar encabronadamente rabiosos y amorosamente tiernos al mismo tiempo, ¿no? Entonces también creo que podemos experimentar emociones y pensamientos sumamente complejos, a veces contradictorios, pero que ahí están, ¿no? Y que aparte eh, se tejen en el vínculo, ¿no? Porque también no lo sentimos solos y solas, ¿no? Lo sentimos con los demás. Entonces, también el sostenernos, acompañarnos, sostenernos en la rabia, sostenernos en la ternura, sostenernos en el dolor, es también lo que va formando esta manera de trabajar, ¿no? Y de acercarnos a la realidad. Sí, es muy lindo, ¿no? Jaime, tienes la mano levantada, adelante, antes de que yo agarre el micrófono, porque yo modero. No te escuchas, Jimmy. Si estás hablando, no te oigo. ¿Escuchan? Ahí ya, ¿verdad? Ya. Ay, perdón. Muchas gracias, Kenia. Y bueno, gracias a Nati por la presentación del tema, ¿no? Eh, Me hacías pensar ahorita mientras estaba exponiendo, me hiciste recordar, bueno, a la Universidad de Antioquia en Medellín, que tienen justo una plazuela, ¿no? Que se llama Camilo Torres, donde además, bueno, muchos estudiantes, bueno, esa universidad me encanta, ¿no? Hay mucha vida ahí, muchos estudiantes que los escucho, cuando he estado por allá, los escucho en los pasillos y cómo van hablando y cuando se encuentran a los profesores, dialogan y siempre están, pensando en construir cosas, ¿no? Conocimiento, en fin. Entonces, bueno, ahorita recordaba pues esa plaza de la Universidad de Antioquia que lleva este nombre. Y bueno, también me hacías pensar en la academia, ¿no? En la sociología, que justamente en el plan de estudios no tenemos a Fassborda como un autor que esté ahí, digamos, que sea uno de los autores importantes. Está, me parece, como en las materias de metodología, con la IAP, y es donde lo vemos, pero siento que nos hace falta tenerlo ahí, estudiarlo más para que nosotras y nuestros estudiantes lo aborden. El mismo... pues todas estas metodologías, ¿no? Más horizontales. Y te decía, me hacías pensar en la academia que de repente, bueno, no de repente, es muy sistemática, es muy metódica. eh, y también lo estaba relacionando con otro sociólogo, bueno, norteamericano, con Wright Mills, ¿no? Como también un sociólogo rebelde de su época, y de que cómo estos autores, Mills en Estados Unidos y Falsborda en Colombia, pues son esos autores radicales, ¿no? Que, que cuando, aunque forman parte de la academia, pues también invitan de alguna manera, pues a no estar tan apegados a ella, ¿no? Con estas nuevas metodologías, con esta propuesta de esta nueva metodología,
Me parece que es algo interesante, importantísimo que tendríamos que seguir por esos caminos, ¿no? Entonces, eh, me parece también muy atinado el tema, ¿no? El tema de, pues, de tener esta cuestión de comprender los contextos, de relacionarnos con las prácticas de los actores con los que estamos construyendo conocimiento, ¿no? Acercarnos a sus emociones, a sus sentimientos. Me parece que es fundamental para la investigación no solo sociológica, sino para toda la investigación social, ¿no? Entonces, bueno, solo quería comentar eso, mi querida Kenia, y felicidades, Nati, por tu presentación. Muchas gracias, Jaime. Paola, tienes la mano levantada. Hola, sí, pues estaba muy en sintonía con lo que dice Jaime. Yo siempre he sentido como esta frustración de cómo encontrar estos espacios formativos en investigación en IAP, pues como que los tiempos que nos dan, por ejemplo, los programas de los posgrados de CONACYT, ¿no? Que en los que yo estaba participando de manera activa, es como muy difícil pues poderlos formar, que huyan esos procesos formativos. Incluso me ha tocado acompañar experiencias que ya la conocen por su parte y que están como muy empeñados en realizar un trabajo de investigación de este tipo. Y, y pues el trabajo de los comités, de los coordinadores de posgrado, siempre es como desalentar, desalentar estas posibilidades, ¿no? Porque como que no se ajustan a estos tiempos burocráticos eh, de los programas de formación, ¿no? Entonces, para mí siempre es como cómo motivar, cómo incentivar, cómo no dejar que esas, incluso cuando las personas vienen con esta iniciativa de que esas semillitas no se apaguen cuando pues nos regimos tanto por esta burocracia que los tiempos pues no coinciden con la circularidad y pues los tiempos de la participación, ¿no? Que implican conflicto, implican dependerlos de los tiempos de la comunidad. Entonces, bueno, esa es como una pregunta. Bueno, algo que yo siempre me estoy como cuestionando, cómo mostrar, cómo generar como estos espacios formativos. Y para Nati, me gustaría saber, Nati, tú cómo ves. Yo siento que de un tiempo para acá y no supe leer desde dónde como que se empezó a utilizar o empecé a escuchar mucho el concepto sentipensar como si se volviera de moda o como muy manoseado y, o sea, no supe de dónde llegó o qué sentidos o pues, cómo lo están leyendo, ¿no? Si tú también has visto cómo se empezó a utilizar este concepto por ejemplo, yo lo he visto con colegas que realmente sé que no, eh, bueno, que no tienen como este trabajo colaborativo o horizontal con las comunidades, ¿no? Entonces, ¿de dónde salió? Si tú que sabes, ya que estamos en esos chismes, ¿cómo se volvió un poco moda? Antes de que contestes la pregunta, Nati, quisiera agregarte otra más, ¿no? Porque aquí Omar Lozano nos pone una pregunta que dice, ¿deberíamos de politizar estos sentipensares como estrategias colectivas de resistencia? Entonces creo que ahí te complejizo más lo que vayas a decir, ¿no? Tanto lo de Paola como lo que dice Omar, ¿no? Muy bien. A ver, bien difíciles. Fue porque yo también puse unas preguntas ahí medias abiertas, ¿verdad? Nada, no es cierto, estoy jugando. Pues antes de las preguntas, sí me gustaría, porque con las respuestas iba ya como vinculando incluso con el teórico anterior, ¿no? Que no es de a fuerzas, dirían por ahí, de vincular, ¿no? Y forzar los vínculos. Pero sí me llamaba la atención que en Erich Fromm había como una idea, ¿no? Una crítica sobre todo como al hombre sentimental, ¿no? Era lo que nos compartía Melesio. Pero entonces el hombre sentimental, entendido como alguien, pues, que carece de algo, ¿no? Como que es sentimental y a la vez, y por lo tanto carente de algo, ¿no? Entonces, eso en el pensamiento de Fromm me llama la atención. Decía, pues, tiene vínculo con esto del sentipensar de Falsborda, pero
no comulgan, digamos, ¿no? Hay una contradicción, o más bien quizás Falsborda viene a replantearlo, ¿no? Que de hecho me faltó mencionarlo en la presentación por tratar de avanzar un poco más rápido, pero hay una anécdota muy específica que Falsborda cuenta, ¿no? Cuando le dicen, ¿dónde nace este concepto? ¿Por qué sentipensar así junto, ¿no? Y no separado, porque hay gente incluso, ¿no? Que hasta en la forma escrita pone el guioncito, y no, el sentipensar está junto y tiene una razón. Y él lo explica, dice, es que una vez, ahí justo cuando fundan La Rosca, este centro de investigación, y vienen decididamente a hacer trabajo de campo, bueno, trabajo territorial, ¿no? No trabajo de campo territorial y comunitario. Entonces se involucran un montón con las comunidades así ribeñas, ¿no? Cercanas a los ríos, al mar, y empiezan a trabajar cercanamente con los pescadores, ¿no? Entonces, ahí en un cafecito cuentan, platicando sobre la vida muy tempranamente, que es cuando suelen surgir las buenas ideas, en la mañana y en la noche. No sé ustedes. Entonces, platicando con el pescador, él le empieza a decir, es que nosotros no solo pensamos con el corazón, también pensamos con la mente, somos sentipensantes. Y entonces eso se le queda grabado, ¿no? En el cuerpo, en la piel, en toda su propuesta Falsborda, y lo reformula posteriormente, ¿no? Como un concepto, un término, una actitud, ¿no? Científica, una actitud de vida y demás. Entonces, siento que lo comento porque tiene que ver incluso también con las preguntas, ¿no? Me parece. O sea, así como el concepto que nace de una conversación es fruto de una confianza, otra vez esto que comentaba Carla, ¿no? Pues no sé si se politizan como tal las sensaciones o los sentimientos, pero sí se pueden, me gusta la palabra irradiar, ¿no? Como que irradian hacia otras partes los sentimientos y las palabras. Lo digo porque politizar de pronto, o no sé si estoy yo reduciendo, ¿no? La palabra politizar, pero de pronto alude como a un proyecto específico, ¿no? Donde todo el mundo avanza homogéneamente hacia un final, ¿no? Hacia un proyecto definido. No sé, eso estoy pensando ahorita. No sé ustedes qué opinan, ¿no? Pero entonces no necesariamente ocurre eso. A veces mm, las emociones sí son colectivas, los sentipensares son colectivos, pero no están comprometidos pues con un proyecto necesariamente. Y esto puede ser favorable para una causa común o también puede desfavorecer una causa común, ¿no? No sé si me estoy explicando. Eh, Solo digo que actúa de formas distintas y diversas, casi siempre colectivamente. Las emociones difícilmente son solo individuales. Este, pero hay una carencia así de proyecto político, ¿no? Muchas de las veces. Este, ajá, eso podría ser esta pregunta que hace Omar Lozano. No sé si Omar andas por ahí, quieras, retroalimentar esta respuesta que no sé si fue la esperada para ti. Y la otra pregunta sobre la moda del sentipensar, sí, también lo he notado, lo he sentido. Incluso me acordé también que una vez en la Facultad de Pedagogía alguien estaba hablando sobre IAP, pero era en un ámbito de emprendedurismo y este afán, ¿no? De ir a la comunidad. Estas lógicas de ir a la comunidad, ajá, como estrategias intervencionistas, ¿no? De saber mejor ir a la comunidad, ¿no? Para obtener mejor los resultados esperados. Entonces, eso no me gustó, dije, ¿qué es esto? No, esto no me agrada para nada, ¿no? Pero, no, pues no estaba como llena, ¿no? De estas ideas, conocimientos, el diálogo con Freire, la vida de Falsborda. Y pues resulta que no necesariamente, ¿no? Sin embargo, sí me pregunto, así como las pedagogías populares que una vez un estudiante en alguna clase decía, y las pedagogías populares son solo para, así decía él, ¿eh? Lo voy a citar textualmente, ¿son solo para gente pobre o también para gente rica? Así dijo. Y yo, ay, hijo,
Nadie no me había preguntado eso, ni nadie la había planteado, pero bueno, es una pregunta legítima, importante. Y ya después empezamos ahí a profundizar, ¿no? Va a depender de las posturas, del lugar, del momento, el contexto, ¿no? La respuesta, pero yo genuinamente y en palabras muy mías, diría, pues no, quizás no, ¿no? Porque las pedagogías populares y la IA nacen de intenciones políticas, ¿no? Transformar la realidad porque asumimos que la realidad nos disgusta y nos enferma, nos despoja, nos explota, no nos convence, ¿no? Es desigual, injusta, pues. Entonces habría que ver, ¿no? Los ricos, si se sienten aludidos por este sistema, que está pasando, ¿no? Sí está pasando ahora con las protestas extrañas en tiempos de la cuarta transformación, ¿no? Que los sectores conservadores, por su derecho a la libertad de expresión, exigen, ¿no? Eh, retroceder en políticas públicas, porque en su lógica conservadora tiene sentido, ¿no? En fin, entonces, no sé, son preguntas que surgen y no necesariamente tienen respuestas, pero sí creo que hay una moda y que el sentipensar es una fuerza tan potente y tiene una fuerza tan hermosa que sí es capaz de caer de crecer en cualquier jardín, digamos, que es una metáfora que incluso usa Falsborda, ¿no? O sea, así pasa con las buenas ideas, las ideas fuerza, ¿no? Son tan poderosas que crecen en cualquier lugar y de maneras autónomas, ¿no? Y no dependen de uno y dejan de ser de uno en cuanto se empieza a compartir, ¿no? Una cosa así, se socializa orgánicamente, ¿no? Estas metodologías, que fue lo que nos pasó, lo que les decía al principio, eso nos pasó a nosotras cuando vienen nuestras compañeras defensoras allá del pueblo de San Pedro Mártir, que de hecho Olivia, es mamá de un profesor, que se llama Rafael Mondragón. Ella fue una de las activistas así que se metió de lleno a ese proceso de formación de metodologías para la gestión del territorio. Y por medio de la iglesia, es que se vincula con la lucha del agua acá en Mexicali y vienen acá, pero sin el nombre de la iglesia, ¿no? Al nombre del pueblo y en nombre de las metodologías que son para todos, ¿no? Como el PAN. Entonces, ellos nos forman y entonces las metodologías que ellas aprendieron en un contexto específico nos las compartieron y acá tuvieron tanta abundancia, podríamos decir. Con esas metodologías, podría decirles y compartirles acá en corto, que se buscó diseñar una ley de aguas popular y ciudadana, por ejemplo, por medio de esa formación y de esas metodologías. Por medio de esas metodologías participativas, se hizo una investigación comunitaria para ver la percepción de los sectores que no habían estado participando activamente, entre comillas, en el movimiento por la defensa del agua, ¿no? Las colonias, acá donde, por cierto, nosotras vivimos. Entonces, metodologías participativas para investigaciones de ese tipo. Y así, ¿no? Una serie de tallercitos y experiencias. Entonces, es la potencia de las metodologías, ¿no? A lo mejor pueden presentarse en forma de moda en sectores que nos hacen dudar de qué onda, pero es la capacidad incluso que tienen las propias metodologías, ¿no? De crecer en todos los jardines posibles. Pero sí hay un horizonte, ¿no? Y hay que buscar como me parece, ¿no? Esa coherencia política y metodológica, ¿no? Y ya con eso termino, porque al final de cuentas, y es lo que nos hace ver Freire, Falsborda, ¿no? Que las metodologías son políticas. La metodología va a determinar o condicionar, no determinadamente, buena parte de los procesos en los que participamos. Por eso pensar en los métodos, en las metodologías, perdón, pensar en el fundamento metodológico, político, epistemológico, es una tarea, pues, política, ¿no? Una tarea necesaria, una tarea de emergencia, ¿no? Casi, a veces, no siempre, y así. Entonces, devuelvo así las preguntas también para ustedes. No sé, por ahí, por ejemplo, está el compañero César, que ya practican e implementan estas metodologías en comunidades y el trabajo con niños y niñas, ¿no? No sé también si pudieras compartirnos esas. Vladimir también que ha tenido experiencias ahí en comunidades, en migrantes, ¿no?
Bueno, ya está Nati así como haciendo invitaciones que sería bueno que tomaran. Y mientras se animan, déjenme platicarles, porque no solamente soy moderadora, yo quiero participar. Este, yo creo, bueno, pensé en 3 cosas cuando los estaba escuchando y cuando te escuchaban a ti, ¿no? Y que la cooptación de este tipo de conceptos, ¿no? De popularizar la palabra sentipensar y utilizarla en contextos que no necesariamente eran los que originalmente pretendían, ¿no? Explicar la realidad. También tiene que ver, creo yo, con la necesidad, ¿no? Con la necesidad de sentipensar después de mucho tiempo de solamente ver la realidad desde una parte racional, ¿no? Desde encontrar maneras de involucrar y sentirnos que participamos, ¿no? De estar ahí. Creo que la bronca es que, como dices, aventamos la semilla y también crece en el pasto artificial, ¿no? Que es muy problemático, porque también habla del gran poder de apropiación que tiene el neoliberalismo y el capitalismo, ¿no? Porque de repente también hablabas de cómo se habla de sentipensar en otros contextos y yo me acuerdo de cómo también he visto que utilizan metodologías participativas para hacer psicología organizacional, ¿no? Entonces, a mí me da no sé qué cuando veo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, es también ver cómo este, este poder insidioso que tiene el neoliberalismo y el capitalismo para tomarlo todo y hacerlo suyo, ¿no? Y usarlo para sus propios fines, pero también la necesidad de reapropiar y reivindicar el origen político, ético de este tipo de trabajo, ¿no? De volver y regresar. Por eso también esta idea de tomar estos autores que son clásicos, pero que todavía tienen algo que decirnos, ¿no? De lo que estamos viviendo en época contemporánea, ¿no? Entonces es como reivindicar este origen político y entender, ¿no? La riqueza que nos da para poder transformar una realidad que nos está acabando, ¿no? Ya terminé. Entonces no sé si alguien más quiera participar, opinar, preguntar, reflexionar con nosotras. Pues yo, si nadie se anima, ¿puedo tomar la palabra otra vez? Adelante. Está bien. Y Vale. después tú, Dani. Vale, pues yo pensaba ahorita un poco también retomando la participación de Pao, cómo es muy difícil, o sea, al final, pese a que se ha popularizado esta idea del método, la metodología de Falsborda y esta idea de lo sentipensante, en la práctica también tiene como sus complejidades, ¿no? Sus retos, ¿no? En referencia o de cara a los contextos en los que trabajamos, ¿no? Entonces, pienso mucho, por ejemplo, pues en el trabajo que realizo con las madres buscadoras y cómo, como decía Paola, de pronto los tiempos, ¿no? Que tenemos para escribir, para sistematizar la experiencia, pues no son los tiempos que requiere el contexto, ¿no? Eso es algo a lo que yo me he enfrentado un montón, y bueno, ha sido ahí todo un trabajo ahí de también mucho de, como les decía hace rato, de ensayo y error, de ver qué funciona, qué no funciona, sobre todo porque pues es una parte donde hay emociones muy, muy fuertes que están presentes todo el tiempo y mucho de lo que yo he hecho pues ha sido así, ¿no? Ensayo y error, esta estrategia a ver si funciona, no funciona porque desbordamos sesiones todas, entonces pues lo que se tenía programado para una sesión ya no resultó y ya no lo logramos hacer porque terminamos reflexionando, dialogando sobre otras cosas, pero sobre todo también cómo frente a esta necesidad, ¿no? Como del diálogo colectivo, de colectivizar ciertas emociones, ciertas ideas, ciertas experiencias, los tiempos nos ganan, ¿no? Y entonces yo, por ejemplo, ahora que hago, que hago un recuento como de mi proceso de acompañamiento también con madres, con compañeras buscadoras, compañeros, pues digo, han pasado ya varios años que estoy en esto y de pronto también como que he tenido estas interrogantes, ¿no? Que vienen desde afuera mucho y también desde adentro, porque al final no podemos
aislarnos de este contexto, ¿no? Y de esta academia que nos dice que tenemos que producir y que plasmar en algún lugar nuestra producción o nuestro trabajo que hacemos, ¿no? Académico, racional. Y entonces, hoy, por ejemplo, me cuestiono mucho como, ¿por qué no he escrito, no? O sea, ¿por qué no he publicado textos que tienen que ver con mis experiencias? ¿Por qué no he hecho eso? Y la respuesta es, pues, porque los tiempos porque el contexto no me lo ha permitido, ¿no? Y quizá ahí también ha tenido que ver con decisiones políticas, ¿no? De decir, bueno, pues voy a poner más énfasis en poner el cuerpo, ¿no? De estar en los territorios, de acompañar otros procesos que sobre la idea de producir o de estar generando documentos, ¿no? Pero bueno, era un poco retomar esto que nos decía Paola de los tiempos y las formas, ¿no? En que la academia exige, ¿no? Que estemos, pues, trabajando estos procesos y que definitivamente no son los tiempos de los actores con los que colaboramos, ¿no? Ellos trabajan en otros tiempos, en otros ritmos y tienen otras necesidades específicas, ¿no? Entonces, en ese sentido, algo que a mí me ha pasado mucho es que me dicen, bueno, ¿y esto que tú quieres hacer, a mí para qué me va a servir, ¿no? Específicamente a mí, ¿para qué me va a servir, no? ¿En qué me va a aportar? Y entonces, bueno, pues ha sido un reto súper denso, pero era bueno, abonar un poquito a esto de los tiempos, ¿no? Y las formas. Gracias, Adri. ¿Quién les manda a animarse hasta el final? Hay 3 manos levantadas y tenemos más o menos como 10 minutos. Entonces, sí les pido que sus participaciones sean como precisas para que alcancemos todos a dialogar. Entonces, el orden sería Daniela, luego César y Paola, tenías la mano levantada también. Ah, ¿ya no? Ok, ándele pues. Entonces, Daniela y César. Va, voy a tratar de ordenar mis ideas, pero lo primero es sobre como la pregunta que hacía Paola y un poco lo que ya han ido comentando sobre cómo cada vez vemos más como el concepto de sentipensar, ¿no? Y yo siento que sí también tiene que ver con lo que dices, Nati, de que irradia, ¿no? Inclusive solo cuando iniciamos como esta conversación con tu primera pregunta, varias personas acá ya comentaron, ¿no? Como yo nunca me había acercado a este autor, pero sí a la investigación participativa, sí al concepto de sentipensar, ¿no? Y, y es eso, ¿no? O sea, que ha llegado a diferentes lugares, también, como decía Kenia, como al pasto artificial o a lugares en donde ojalá no estuviera, pero ha logrado también esparcirse, como polinizarse en muchos otros lugares sin que tengas que atravesar como por un salón de clases o a través de, no sé, un paper, ¿no? Un artículo, un libro inclusive. Entonces, también ese es el poder de la oralidad, ¿no? Y del compartir, como por ejemplo en las lecturas que nos compartías. Como el hombro a hombro con los movimientos populares, ¿no? Con las luchas sociales. Entonces, creo que sí también tiene que ver con eso. Y un poco con lo que comentaba Adri y que se relaciona a la pregunta que decías tú, que yo he estado así todo este tiempo como que digo, ay, voy a participar, bueno, y luego porque no lo tengo claro, pero esto de cómo saber elegir las metodologías más pertinentes. Definitivamente hay espacios, uno, COFCOF, la academia, que no tenemos tiempo para elegirlos, ¿no? Es como ya, o sea, como en noviembre tienes que empezar porque en enero ya es el reporte y tracas, ¿no? Funcionó, no hay tiempo de cambiar, ¿no? Como decía Adri, no, no me funcionó esto, entonces voy a intentar otra cosa. Como tiene que ser una cosa tras otra porque hay que responder a agendas y a tiempos que las instituciones van marcando, ¿no? Pero también que justo la investigación, acción participativa también sucede en otros espacios de nuevo, ¿no? Que no son necesariamente aulas, no son necesariamente, no terminan siempre en un paper, ¿no? O sea, que no siempre van a terminar en un libro o en un blog inclusive, ¿no? Muchas veces se quedan en estos espacios como en procesos organizativos o en otras maneras que decías, ¿no? Como de sistematizar, que no necesariamente están ahí, ¿no? Entonces también pensar en que, pues sí, está sucediendo de otras maneras y en otros espacios y que también, pues eso está chido, ¿no?
Muchas gracias, Dani. César, adelante, por favor. Sí, buenas tardes. Muchas gracias aquí por el espacio para compartir y gracias a Nati por la presentación tan linda. Yo rápido voy a compartir un poco de la experiencia, un poco escuchando las palabras. Me quedé pensando un poco como que lo que a mí me ha sido difícil encontrar en literatura de la investigación y acción participativa ha sido justamente encontrar como las dificultades, ¿no? Como que se ven muchos proyectos de éxito y muchos proyectos que te narran como sistemáticamente la metodología adecuada, que parece que cuando la lees te motiva y te inspira, pero que poco he encontrado sobre justo lo que se comenta aquí, como estos retos de los tiempos, de las complicaciones, de las violencias, de las opresiones que se viven en los contextos y en las formas de dialogar para lograr estas investigaciones que terminen en un proyecto útil y que haya generado transformaciones, ¿no? Creo que un poco en la literatura que nos dieron hablaba justo como de empezar como con proyectos concretos de problemáticas de urgencia y que de repente la investigación acción pareciera como algo que va a generar un cambio trascendental o muy grande y que justo me gustó un poco como entenderlo como la acción comunal, que el puro acto de reunirnos vecinalmente a pensar un problema juntos y detectarlo juntos y decidir actuar sobre él y poder emitir una reflexión en conjunto sobre lo que sucedió. Creo que esos son como procesos de investigación y acción participativa como muy valiosos y que a veces también pasan desapercibidos dentro de la literatura, ¿no? Como que de repente se vuelven grandes investigaciones sobre grandes artículos que difícil es acceder a que eso realmente suceda cuando tú quieres utilizar la metodología, ¿no? Nosotros ahí rápido inventamos nuestra adaptación a la investigación de acción participativa para trabajar con infancias, que justo no funciona como aparece en la literatura a la hora de utilizarla. Nos era muy difícil, nos era como muy complejo aplicarla. Entonces nos adaptamos y encontramos prácticas lúdicas, el juego, ¿no? Muy ligado como a lo popular, a Freire también, como buscar encontrar el juego como un elemento que nos permita reconocer los problemas, ¿no? Salir a jugar fútbol, ¿no? A las calles y reconocer que no hay una cancha donde podamos jugar y que no hay un lugar donde podamos descansar del sol. Y entonces como esos elementos nos permitían discutir, ¿no? Los problemas y bueno, el arte, ¿no? Como otro elemento clave cuando hablan de los lenguajes, pues yo creo que el arte y el juego son como elementos del lenguaje que permite que todos nos podamos encontrar en un lenguaje simbólico, poético, que no todo sea desde el adultos, ¿no? Como un amplio bagaje de palabras, sino que nos podamos reducir a lenguajes más poéticos y simbólicos para que las infancias formen parte de estos procesos de construcción del conocimiento, ¿no? Y puedan ser protagonistas de los cambios también, ¿no? Y no solo los y las adultos. Y bueno, por ahí un poco. Gracias. Muchas gracias, César. Vamos a tener que ya cerrar, ¿no? Aunque a lo mejor esto nos da para pensar y discutir más, pero el tiempo ya se nos termina. Antes de cerrar la sesión del día de hoy, Nati, no sé si quieras cerrar con algunas ideas, algunas ocurrencias, ¿no? A partir de toda esta discusión tan rica que tuvimos hoy. Sí, pues qué rico escucharles, justamente eso. Yo me dejo afectar mucho de las conversaciones, sobre todo cuando son así, ¿no? Como de escucha activa para productoras, ¿no? Trabajadoras también. Em, y no sé, igual muchas cosas, muchos pensamientos, pero me gustaría terminar con resaltando como el origen anfibio, el origen ribeño, el origen acuático, ¿no? Del pescador, de esta propuesta, de este pensamiento de Falsborda, sobre todo por quienes estamos aquí, ¿no? Siento que ahorita están ocurriendo muchas cosas en lo que tiene que ver con el mar, ¿no? Allá en Ensenada, la defensa del puerto del Sausal, este fin de semana el embarcamiento de esta flotilla, ¿no? Para
apoyar la causa de Gaza, ¿no? Impedir ya el genocidio de una vez por todas, lo que está ocurriendo también a nivel en el Caribe, ¿no? Este intento de ingerir nuevamente de Estados Unidos hacia las soberanías de los pueblos. Creo que el mar, el agua, lo anfibio es vida, ¿no? Y una vida que nos permite pensar y un espacio también que nos permite luchar, ¿no? Habilita formas de lucha y formas de vincularnos también, ¿no? Entonces, no sé, con eso me gustaría cerrar. El origen acuático, anfibio, vital de todo, de la trama de la vida y del pensamiento de Fals Borda y de incluso creo que lo que tenemos en común muchos de nosotros, ¿no? Que estamos acá. Y ya, muchas gracias por el espacio. No, a ti, creo que es otra sesión maravillosa, cada vez me emociono más, ¿no? Cada vez me emociono más, espero que todos ustedes estén tan emocionados, emocionados como yo, creo que estamos construyendo algo hermoso, creo que estamos construyendo algo muy rico, algo que va a abonar a nuestra vida personal, a nuestra vida profesional y a nuestras comunidades, ¿no? Entonces, vamos tejiendo juntos, ¿no? Entonces, la próxima sesión es el próximo miércoles. Ese día lo vamos a dedicar a Paulo Freire, ¿no? Entonces, están cordialmente invitadas todas, todos y todes a que se conecten a las 5 para seguir el diálogo, para seguir pensando, sintiendo juntos, pensando, sin capitalismo de por medio, espero. Y bueno, también algo muy importante, nada más para ahorrarnos problemas, los textos de Freire que vamos a utilizar para esta sesión ya están en Classroom. Para las personas que no tienen acceso a Classroom, se les enviará un correo a todos, todas y todes con los documentos, el enlace que será vía Zoom. Y bueno, cualquier duda, cualquier pregunta, pueden escribirnos al correo y con mucho gusto trataremos de acomodar sus necesidades. También otra cosa que les quiero recordar, porque les mandaron un correo, es un enlace a Padlet, donde estamos haciendo algunas actividades interactivas para ir conociéndonos mejor. Entonces, si tienen una oportunidad, un tiempo en la semana, entren, contribuyan, conversen, compártanos quiénes son y vamos a estar sugiriendo otras cosas, pues, a lo largo de este tiempo para ir haciendo más sólidas nuestras redes, ¿no? Entonces, pues les mando un abrazo a todos, todas y todes, que tengan un hermoso día, que tengan una hermosa semana y pues les espero la semana que entra, el miércoles aquí, para discutir. Nos vemos.